¿Existen poderes sobrenaturales para predecir el futuro o alterar los acontecimientos? Para muchos practicantes de canalización, astrología y tarot, la respuesta es sí. Otros han intentado demostrar estos poderes, siendo uno de los casos más famosos el de Aleister Crowley. Él creía que podía someter a cualquier persona con el poder de su mente, y un día de 1920, mientras caminaba por las calles de Nueva York con su amigo William Seabrook, hizo una demostración de sus poderes. Seabrook le pidió una demostración, así que Crowley apuntó a una persona que andaba por la calle y dijo: «Mira esto». Luego Crowley empezó a imitar la forma y ritmo de caminar de esa persona y súbitamente se agachó para volver a levantarse. La persona dobló sus rodillas y cayó al suelo. El hombre se levantó confundido sin saber qué había pasado. Esa fue la demostración de uno de los nuevos poderes mágicos de Crowley. Esa historia es una leyenda en los círculos ocultistas y se le considera la prueba de un concepto conocido como acción a distancia. Los ocultistas en general creen que pueden alterar las cosas desde lejos, ya sea que puedan adivinarlas antes que ocurran o de verdad puedan influenciar el curso de los acontecimientos. La magia es tanto un arte como una ciencia. Ciertas causas tienen ciertos efectos. Además, debe hacerse con una intención clara y con estilo para que funcione. ¿Fue Crowley un maestro de las artes ocultas del siglo XX, como afirman algunos? Sus creencias no eran nada nuevo, puesto que se inspiró en los egipcios, quienes creían en hechizos para curar a los enfermos y hacer crecer las cosechas. Cosas que antes parecían sobrenaturales, ahora son hechos científicos. Por ejemplo, Sir Isaac Newton creía que una fuerza invisible llamada gravedad mantenía a los planetas en órbita alrededor del Sol y creaba acción a distancia. Newton no estaba seguro de revelar su teoría de la gravedad por miedo a que la consideraran magia. La ciencia hoy en día se está acercando mucho a ideas relacionadas con la magia, la espiritualidad y hasta la religión. Son formas de intentar descubrir cómo funciona el mundo. Oculto quiere decir secreto o escondido, y los primeros en dominar este arte fueron considerados verdaderos magos, pero también fueron los primeros científicos. Sus descubrimientos en lo oculto, el arte, la astrología y la alquimia dieron origen a disciplinas científicas modernas. En la antigüedad, la ciencia no existía, así que los magos, los alquimistas y los protomatemáticos estaban haciendo ciencia, pero también literatura, filosofía, cosmología e incluso religión, y no había una clasificación para todo eso. Desde el nacimiento de lo que conocemos como ciencia moderna, la ciencia y el ocultismo han seguido caminos distintos. Muchas personas no creen en lo oculto, pero la ciencia moderna con frecuencia trabaja al borde de lo sobrenatural, intentando resolver misterios que alguna vez enfrentaron los primeros magos. Los físicos contemplan ideas tales como el viaje por el tiempo y la existencia de universos paralelos. También intentan comprender las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas. Y al entrar en esos reinos, uno comienza a ver los mitos y el pensamiento mágico e incluso surrealista como un modo de referirse a todo eso. ¿Fueron los primeros maestros del ocultismo guardianes de secretos que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir? El camino de lo oculto se inicia hace 5000 años en Egipto, donde poco antes del surgimiento de los grandes faraones se inventaron los jeroglíficos y pictogramas. Los egipcios los utilizaban para documentar su historia y religión, además de practicar complejos sistemas de astronomía, astrología y geometría. Creían que su amplio conocimiento provenía del dios Thoth. Thoth, o Tahuti, era el dios egipcio de la magia, y no era solo eso, también era el dios de la escritura, la astronomía, las matemáticas y la ciencia. Él inventó el lenguaje y la escritura. Solo los sacerdotes con entrenamiento especial tenían permitido el acceso al conocimiento sagrado de Thoth. Imhotep, el constructor de la primera pirámide, fue uno de los elegidos. Se considera a Thoth como quien nos dio la escritura, los números y las artes del automejoramiento por medio de la conciencia. Algunos piensan que fue una persona divinizada a causa de sus logros, mientras que otros sienten que ha sido desde siempre una entidad mítica.
De acuerdo a la leyenda, Thoth escribió un libro de magia que contenía los secretos de los dioses. Se consideraba que el libro de Thoth estaba en un plano astral. No era un objeto físico, sino algo a lo que se debía llegar por medio de la conciencia. Probablemente esta era una antigua forma de canalización donde alguien entraría en un estado mental específico, contactaría la energía de Thoth donde sea que estuviese y luego la recibiría de esta conciencia multilingüe y multicodificada. Si fueras a describir el libro de Thoth, también podrías mirar una construcción, como las pirámides o la esfinge, y decir que las enseñanzas que contienen son páginas del libro de Thoth. Así que todo el conocimiento, todas las palabras y conceptos son parte del libro. Pero jamás se ha encontrado ningún libro de Thoth. Se dice que el dios lo enterró bajo el Nilo y protegió sus secretos con una maldición mortal. Los arqueólogos modernos descubrieron que los babilonios habían creado la mayor parte del conocimiento que los egipcios le atribuían a Thoth. Hace 4000 años antes de Cristo, fueron los primeros en medir los movimientos planetarios, en inventar el ábaco, el primer sistema numérico secuencial junto con las primeras formas de la astrología y astronomía. Esta información llegó a Egipto y ayudó al surgimiento de una de las más grandes culturas de la historia. Pero al igual que los egipcios, los babilonios consideraban su conocimiento como algo divino. Cada templo era un observatorio, un sitio astronómico para observar los planetas. El concepto de adivinar intenta comprender la voluntad de los dioses. Y para poder comprenderla tienes que tener algo que leer sobre ellos, algo para ver qué hacían. Los babilonios utilizaban una de las artes ocultas más antiguas para entender al mundo: la adivinación o contacto con lo sobrenatural. Se consideraba el movimiento de los planetas en el cielo como las huellas de los dioses y diosas, y cuando se encontraban e interactuaban entre sí, uno retrocedía y luego cambiaba de dirección. Se creía que esto afectaba al mundo. Todo comenzó en la Edad de Piedra, cuando los chamanes invocaban espíritus para asegurar el éxito de las cacerías. Los hombres primitivos podían distinguir a las personas que habían tenido ciertas experiencias místicas, y ellos eran los representantes religiosos del clan. De una forma o de otra, estas personas se comunicaban con los dioses y hablaban con los espíritus o alteraban ciertos hechos que ocurrían. En Egipto, la adivinación se convirtió en un sofisticado sistema de rituales y ceremonias con el fin de contactar a los dioses que gobernaban el mundo. Obviamente se intentaba influenciar cosas como el éxito de los negocios o las cosechas. Los egipcios utilizaban rituales, encantamientos y también símbolos para comunicar todo aquello. El mismo faraón era su mayor autoridad religiosa, así que probablemente también era el principal practicante de su religión y su magia. La mayor parte de lo que se conoce como magia ceremonial, el lanzamiento de hechizos, el uso de palabras mágicas y encantamientos, proviene de los egipcios. Cuando los comerciantes fenicios llevaron este conocimiento al mundo mediterráneo, la magia se volvió práctica. Codificaron un alfabeto que alinearía todos los sonidos del habla, los números, los signos zodiacales, los planetas y sus características en el cielo. Entonces, con este alfabeto se podían pronunciar palabras sagradas, contar, calcular y también realizar astronomía. De a poco se fueron olvidando los orígenes sagrados de estas disciplinas. Ramsés II, el último gran faraón de Egipto, murió en el año 1212 a.C. y ejércitos invasores conquistaron la tierra del Nilo. Sus secretos ocultos se perdieron, pero no para siempre. Tras la caída de la extraordinaria cultura egipcia, surgió otra civilización 600 años antes de Cristo. Grecia. Poseía una de las mentes más brillantes de la historia, Pitágoras. Nuestro alfabeto, los edificios que nos rodean e incluso la música que oímos se lo debemos a este brillante filósofo. Pitágoras deseaba la sabiduría y viajó por muchos lugares en busca de conocimientos perdidos de lo oculto. Los encontró en las misteriosas escuelas de muchas culturas diferentes, uniendo los elementos de sus enseñanzas para crear una nueva disciplina, la filosofía, cuya base eran los números. Él creía que había una conexión
entre las matemáticas, la filosofía y un entendimiento de lo divino. No podemos decir que haya creado nada, pero él reunió y sintetizó el conocimiento del mundo y lo llevó a prácticas aplicaciones. Para Pitágoras, los números eran el elemento más importante de la creación. Si observamos la ciencia en la actualidad, nos encontramos con que el mundo está lleno de constantes matemáticas. Tenemos el número pi, la velocidad de la luz y también la fuerza de gravedad. Parece ser verdad que los números describen al mundo. En el año 518 a.C., Pitágoras abrió una escuela en Croton, al sur de Italia. Sus discípulos, cuidadosamente seleccionados, eran conocidos como matematicoi, y la iniciación era rigurosa. 3 años de aprendizaje seguidos por 5 años de silencio absoluto y otros 5 de entrenamiento. Solo entonces estaban listos para aprender los sagrados misterios de los números. Quería crear filósofos parecidos a él, así que sus estudiantes debían ser muy circunspectos y muy controlados para estar en su escuela. Pitágoras convirtió el sistema numérico de los babilonios en una ciencia sagrada. Creían que los números eran algo divino. Y conectarse con ellos era como hablarle a Dios. De allí surgieron muchos simbolismos que se convertirían en la numerología, la cábala, esa clase de cosas. Pitágoras descubrió que todas las escuelas ocultistas compartían la creencia de que la creación tenía un principio divino. Pitágoras explicó profundamente las matemáticas sagradas, mostrando cómo el 1 se divide y se convierte en 2, el 2 se convierte en 3, el 3 se convierte en 10.000 cosas, y esa misma historia que leemos en el I Ching la encontramos en otros textos de la antigüedad, porque todos intentaban comprender cómo surgen los números a partir del todo. Muchos le atribuyen a Pitágoras y su escuela el desarrollo de la numerología y el eficiente alfabeto griego que eventualmente fue adoptado por gran parte de la cultura occidental. Pitágoras también utilizó los números para descifrar la música que para los griegos era el idioma de los dioses, y también inventó el monocordio, que definió los intervalos numéricos de la escala musical. Pitágoras creía haber resuelto los misterios del universo. Pero también estaba la idea de que existía una música de las esferas, que el mismo cielo parecía estar tocando una pieza orquestal. Los propios planetas se mueven alrededor del Sol, en intervalos armónicos. La luz blanca se convierte en colores en intervalos armónicos. El sonido es también, armónicamente hablando, la secuencia armónica que proviene de cualquier nota y de cualquier tono por los mismos principios matemáticos, y podemos decir que fue Pitágoras quien introdujo la matemática armónica en Occidente. Eventualmente, la exclusividad de la escuela de Pitágoras causó su caída. En el año 508 a.C., su escuela fue quemada por completo. Hubo un punto en la historia donde sus escuelas fueron atacadas, destruidas y sus seguidores asesinados. Pitágoras huyó muy lejos al campo y murió. Pero nadie sabe cómo ocurrió. Algunos dicen que se suicidó, pero es un misterio y nadie está seguro. La sociedad iba en camino a la extinción. Generaciones completas de griegos utilizaron la filosofía de Pitágoras, que Aristóteles convirtió en ciencia. Pero entonces llegó el cristianismo y por los próximos 1000 años, la sombra de la religión oscureció a la ciencia y al ocultismo. Durante los primeros 15 siglos del cristianismo, el conocimiento de lo oculto se mantuvo escondido. Cuando la consolidación judeo-cristiana de la espiritualidad occidental se volvió el modelo a seguir, la magia perdió casi toda su influencia, convirtiéndose en un tema oscuro y prohibido. Los sacerdotes eran los intermediarios entre los mortales y Dios. Además, el cristianismo poseía una influencia política incomparable. La Iglesia había desarrollado una jerarquía, había desarrollado la idea de que el Papa tenía contacto con Dios y luego revelaba su palabra a la gente. También la Iglesia obtuvo más fuerza gracias a ciertos monarcas. La Iglesia protegía celosamente su acceso exclusivo a la autoridad divina. Como suele ocurrir, si todos pueden hacer una cosa, no puedes decir que los miembros de tu grupo son especiales. Europa occidental vivió controlada por la Iglesia durante siglos. En la Edad Media, la magia se volvió un acto de rebeldía
llevado a cabo casi como un tipo de comportamiento anticristiano o antiautoritario. La Iglesia rechazó a los ocultistas, condenándolos por creer que una persona podía contactar directamente a Dios. Ellos tomaron todo el concepto de la jerarquía, los sacerdotes, de la iglesia, como un lugar de adoración. Y dijeron, no necesitamos nada de esto. Lo que necesitamos es trabajar para descubrir la iluminación divina. Pero el ocultismo resurgiría en el siglo XIV. Irónicamente, la Guerra Santa de la Iglesia, las Cruzadas, tuvo algo de responsabilidad. Los monasterios del este, en la frontera con el mundo musulmán, habían preservado muchos de los textos antiguos sobre lo oculto. Al considerarlos curiosos, los cruzados trajeron muchos de esos textos con ellos cuando regresaron a Europa. El aprendizaje comenzó a resurgir y se encontraron cosas de los monasterios, unas escrituras por aquí, un poco de texto por allá. Los rumores decían que el conocimiento del pasado era mucho mayor. Este redescubrimiento dio pie a un extraordinario renacimiento cultural. En ese momento la gente se dio cuenta que, había sabiduría en los tiempos antiguos. Uno siente una gran admiración por las tradiciones egipcias, griegas, las romanas y también las tradiciones hebreas, porque la gente buscaba el verdadero conocimiento y trataba de entender los secretos de la antigüedad. El Renacimiento trajo un nuevo aprecio por el aprendizaje y las academias comenzaron a surgir por toda Europa. En el siglo XV, Marsilio Ficino fundó una de las más conocidas de Italia y fue gracias a su mecenas, Cosimo di Medici, que Ficino obtuvo y tradujo diversos documentos escritos por un misterioso mago egipcio conocido como Hermes Trismegisto. Los libros estaban estructurados como una serie de diálogos entre el dios Hermes y otros seres que poseían los secretos del universo. Un documento tenía el nombre de Tabla Esmeralda y se convirtió en la Biblia de los ocultistas en el Renacimiento. En esta tabla decía que todas estas eran leyendas y que había 12 o 13 líneas y todas estas líneas empezaban con la frase lo de abajo es como lo de arriba. Esta era la gran idea sobre el patrón que seguía el universo, el patrón de las estrellas, y el gran universo es repetido también en la Tierra. El Hermeticum reafirmó las enseñanzas de las primeras escuelas ocultistas de que los seres humanos poseen una naturaleza divina. Este es el objetivo de la iniciación hermética o de cualquier otra clase, trascender nuestra condición mortal y regresar a nuestro estado definitivo como seres espirituales. El Hermeticum deslumbró a los eruditos del Renacimiento y el ocultismo resurgió. ¿Podría la idea de que los seres humanos poseen un vínculo directo con Dios reducir la autoridad de la Iglesia? El descubrimiento del Hermeticum durante el Renacimiento dio origen a una nueva generación de ocultistas que luchaban por mezclar religión, ciencia y magia, una tarea peligrosa en una cultura dominada por el cristianismo. John Dee arriesgó su vida para seguir estas enseñanzas. John Dee era un gran hombre. Él fue, se puede decir, la encarnación de un ideal, de un ser iluminado que tenía un entendimiento superior de su rol y misión en la vida. También era un hombre que poseía una inteligencia superior. Pero al igual que Pitágoras, pagó un alto precio por atreverse a buscar la sabiduría de los dioses. Dee, el hombre renacentista por excelencia, siguió los pasos de Paracelso. Por medio de la experimentación, llegó a ser un excelente científico, inventor, matemático, criptógrafo y pionero en el campo de la navegación. Pero también era ocultista, era hechicero y además astrólogo. De hecho, era el astrólogo de la corte de la reina Isabel. Y en ese sentido, sus intereses estaban muy de acuerdo con la forma de pensar en aquella época. No había una distinción entre la magia o la ciencia, y él buscaba comprender el mundo en que vivía. Cuando la reina Isabel llegó al trono de Inglaterra en 1558, nombró a Dee astrólogo de la corte, pero su influencia iba mucho más allá de aquel cargo.
El famoso mago inglés era también el espía de la reina. Estaba involucrado en las intrigas políticas y él era además un aliado de confianza para la reina, pero también trabajaba desde las sombras a través de toda Europa para ayudar a reducir el poder de la Iglesia e instaurar en su lugar la religión protestante. Guiada por John Dee, la reina Isabel hizo oficial la ciencia oculta más importante del Renacimiento, la alquimia. Los alquimistas tenían dos metas: curar las enfermedades y convertir el metal en oro. Creían poder lograr ambos objetivos encontrando la piedra filosofal, un objeto místico que también llevaría al alquimista a un nivel superior de conciencia. En realidad era otra forma de intentar comprender cómo funciona el mundo, y la alquimia en sí fue la antecesora de la química moderna. La alquimia había existido desde los primeros egipcios, pero no fue sino en el Renacimiento que alcanzó un nuevo nivel. Todo lo que nosotros sabemos y hacemos hoy en la ciencia moderna fue